buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, qué milagro. ¿Cómo estás? Ya estoy no de te iba a vuelta. saludar, ya me desacostumbré, ya me lo iba a echar yo sola todo el programa, ¿eh? Sí, ya sé. Una disculpa a ti y a todos nuestros televidentes, pero ya estamos aquí de nuevo en Desde las Cámaras y la verdad es que ha sido trepidante en materia legislativa esta semana. Una semana polémica en ambas cámaras, diputados y senadores. En la de diputados se analizó, discutió y aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Veamos. Presento la siguiente moción. En medio de reclamos de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados dieron luz verde a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que desaparece a la PGR. El nuevo organismo se encargará de investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal, proteger a víctimas y reparación del daño. Nuestro país requiere con urgencia un nuevo modelo de investigación que genere certeza a todas y a todos de que la justicia llegará igual para todos, sin favoritismos ni influyentismo. Con 341 votos de Morena, sus aliados, el PRI y el Verde, avalaron en lo general el dictamen, mientras que 119 del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra, 12 abstuvieron. Se señala que la Fiscalía será un órgano público autónomo. El fiscal será propuesto por el Senado mediante 10 aspirantes. El presidente de la República seleccionará una terna y al final el Senado elegirá a uno. El presidente podrá remover al fiscal por violaciones graves a los derechos humanos o a la Constitución. El voto mayoritario de diputados avaló que la Fiscalía esté integrada además por un coordinador general y 4 fiscalías especializadas en derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. La oposición acusó la existencia de un fiscal a modo del gobierno. Resulta imprescindible la reforma al artículo 102 constitucional para modificar el procedimiento del nombramiento del fiscal general, con el objeto de que se convierta en una fiscalía que sirva a México y a las y los mexicanos, y no al presidente en turno. El fiscal general no será más que una figura decorativa de esa Fiscalía General de la República, porque en quien recaen las funciones reales de la Fiscalía General de la República es en quien ocupará la coordinación general. Y de hecho el coordinador general ya se encuentra en funciones. Y eso, compañeros de Morena, se llama simulación. Se falta la verdad cuando se afirma que se han escuchado a todas las voces. No, ha habido oídos sordos. Y con pancartas, el PAN hizo un recuento de la violencia en el país. Al calor del debate, acusaron a Morena de no respetar acuerdos ya pactados por orden presidencial. Ya cuando teníamos una lista y Morena mismo tenía 3 o 4 reservas de coincidencia, llega la orden del presidente de la República y les dice, no queremos que se cambie. Es una intromisión de poderes. Al final, la ley orgánica de la Fiscalía General se aprobó y se envió al presidente de la República para su promulgación y entrada en vigor. Y se ha dado una lluvia de demandas y de amparos en torno a la ley de remuneraciones de los servidores públicos, en donde se especifica que ningún funcionario público puede ganar más que lo que gana el Poder Ejecutivo. El recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, presentado la noche de este lunes por el presidente del Senado, Martí Batres, ahondó las diferencias entre la bancada de Morena y la oposición. Nosotros queremos expresar, pues, que vamos a defender una de las luchas que ha dado nuestro movimiento, principalmente en que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Fue una promesa de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia que dirigió el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su momento, hoy presidente de la República. Para los 48 senadores de 4 partidos que solicitaron la suspensión de esta ley, el tema de fondo es la imposición de uno de los poderes sobre el otro. Porque tenemos que hacer que se respete cada uno de los poderes. El legislativo en el que estamos, el que representa al presidente y por supuesto el judicial.
y lo que no queremos es que haya intromisión de uno frente al otro, que no se vulnere a cada uno de estos poderes que son la fortaleza del Estado mexicano. Si no hay equilibrio entre poderes, entonces nos lleva a un Estado que no queremos, un centralismo que hemos rechazado por años. Andrés Manuel López Obrador maneja el Ejecutivo Federal, tienen la mayoría en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, y los ministros de la Suprema Corte es otro poder totalmente diferente que habrá que respetar y habrá que cuidar. Por lo que más allá de si debe haber un recorte salarial a los juzgadores, si este debe ser solo para algunos o para todos, el debate ha cambiado a las facultades que cada uno de los poderes tiene en las circunstancias actuales. A mí me parece que es sano, que es un análisis donde incluso el propio Poder Ejecutivo puede salir fortalecido de su planteamiento. Entonces, habría que verlo con eso. Para eso está la división de poderes, para eso tenemos los ordenamientos, para eso tenemos las leyes reglamentarias, para que se haga uso de ellas, es lo que nosotros consideramos. Bueno, y al término de horas de discusión se aprobó la llamada Ley Taibo, que pues modifica los requisitos para ser titular de organismos descentralizados del gobierno federal y que permite que nacidos en el extranjero ocupen estas posiciones, como es el caso de Paco Ignacio Taibo II. Con 66 votos a favor de la mayoría de Morena, 44 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó la llamada Ley Taibo, la cual permitirá al escritor Francisco Ignacio Taibo, nacido en España, dirigir el Fondo de Cultura Económica. El hacer diferencia entre mexicanas y mexicanos por nacimiento y por naturalización posiciona en desventaja a los segundos, lo que corresponde a una discriminación por origen nacional que distinguiría entre ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Las modificaciones a la Ley Federal de las entidades paraestatales permitirán que cualquier mexicano, no solo aquellos por nacimiento, puedan ser titulares de este tipo de organismos. Sin embargo, para los legisladores de oposición, no se trata de eliminar un tipo de discriminación, sino de una ley a modo. Estamos haciendo realmente un traje a la medida a Paco Ignacio Taibo, solo porque es camarada de la Cuarta Transformación. No es solo una reforma a la ley. Si ese fuera el argumento, pues de una vez cambiemos el requisito de que no importa si eres naturalizado, pero agreguemos el de buena fama o agreguemos el de buena reputación. Pues al fin del día, para eso queremos corregir la ley. Y a Taibo le recordaron sus dichos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde ante la inminencia de su nombramiento, textualmente dijo: "Se las metimos doblada, camaradas". Su expresión refleja machismo, superioridad, violencia sexual, pero sobre todo una absoluta falta de respeto a las instituciones. Si la ley no me favorece, la cambio o la violo. Y a punto estuvo la sesión de irse por los rumbos del sur en lugar de los del debate. ¿Cómo se llama el rancho del señor Andrés Manuel López Obrador en Tabasco? Pregúntele a él. ¿Cómo se llama el rancho? ¿Usted Pregúntele sabe? a él. Se llama La Chingada. No. O sea, que no se sorprenda que es muy diferente meterla doblada a nada más. Pero en Morena defendieron su iniciativa y reiteraron que el propósito es corregir un acto discriminatorio y dotar a la ley de lenguaje incluyente. Se ha llamado Ley Taibo a esta iniciativa que presenté, pero no es así. En toda transición se va dando cuenta de que hay detalles en nuestras leyes que no están actualizados a los tiempos que vivimos. Al adentrarme a esta iniciativa en términos de combatir el lenguaje que discrimina y abonar a un debate que se ha dado ya en la academia y en distintos espacios, es necesario preguntarnos como legisladoras y legisladores, ¿hasta dónde es excluyente o no limitar derechos a la ciudadanía mexicana solo por su origen de nacimiento? Desde el 3 de diciembre pasado, Paco Ignacio Taibo despacha en el Fondo de Cultura Económica como gerente editorial encargado de despacho. Una vez que se promulgue esta ley, su nombramiento podrá ser oficial. Y bueno, ayer por la mañana en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Poder Ejecutivo y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentaron la iniciativa que abroga la reforma educativa y que, bueno, genera cambios en materia de educación y establece la creación de un nuevo organismo para la evaluación del magisterio.
Y también se nombró a Mauricio Fara como secretario general de Servicios Administrativos del Senado y la terna de 15 candidatos para la medalla Belisario Domínguez, a quienes de las cámaras con mucho afecto y mucho cariño a nuestro amigo, compañero Mauricio Fara, que sin duda, Néstor, va a hacer un gran papel, como todas las funciones en las que se ha desempeñado. La verdad es que es de esos funcionarios públicos ejemplares que pues lleva una larga trayectoria y que ha demostrado en cada cargo la valía que tiene. En su cargo como defensor de derechos humanos, por ejemplo, se desempeñó impecablemente en la Cámara de Diputados. Tanto los legisladores salientes como los entrantes le hicieron un homenaje y un reconocimiento a la labor que tuvo allá en Diputados. A mí me tocó como diputada en esta legislatura que finalizó, y siempre un gran papel, un gran señor Mauricio Fara. Sí, y ahora en el Senado, refrendando ese prestigio y ese talento. Así Felicidades es, a Mauricio. Néstor. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Son muchos los temas que quedan pendientes en la agenda legislativa para que concluya este periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, ¿cuál es la visión que tienen algunos legisladores, fundamentalmente los de oposición a Morena? De esto vamos a platicar con el senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, la segunda fuerza legislativa en el Senado. Ha habido cosas positivas y ha habido cosas negativas. Por el lado positivo, yo te diría, van algunos temas que de manera conjunta, prácticamente por unanimidad, se han estado impulsando. Temas en educación, por ejemplo, de trabajador social, temas de discapacidad, temas de planeación de largo plazo, ¿no? que me tocó impulsar, y algunos otros aspectos que hemos podido pues, trabajar bastante bien. Y en otros temas de fondo, creo que pues, no ha habido la apertura o el ánimo de querer hacer las transformaciones verdaderas que requiere el país, y el tema, creo yo, que lo ejemplifica mejor es el fiscal general. O sea, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República pues no garantiza que se tenga una fiscalía autónoma, independiente, como queremos quienes verdaderamente queremos un cambio en este país, y lamentablemente quien hoy tiene la mayoría pues no quiso ir por esa reforma constitucional que se requería para garantizarlo. Entonces yo te diría que de claroscuros, como todo ente político plural. El fiscal general de la República, así como los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, son vitales para fortalecer la democracia en el país. Sin embargo, son muchas las fuerzas políticas que se están debatiendo y muchas las críticas en favor y otras en contra. Los mexicanos necesitamos ya las definiciones, porque de esa forma lograremos ver un futuro promisorio para la democracia, pero fundamentalmente para la lucha contra los criminales, que son los que afectan el día a día a todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con el comentario de nuestra especialista económico-financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Esta semana finalmente ha quedado ratificado el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, en la Cámara de Diputados, y también los funcionarios mayores de Hacienda, cada uno de ellos ha podido ser ratificado o está siendo ratificado. La ley es muy clara, el presidente nomina, la Cámara de Diputados los ratifica, pero tienen un mes para lograrlo, o sea, tampoco tiene que ser el mismo día o antes de la firma del presupuesto. Sigue siendo secretario de Hacienda y además, bueno, por mayoría, no necesitan mayoría calificada, pues los aprueban. Segundo lugar, es interesante, esta semana llega el paquete económico, se espera que el secretario comparezca entre el viernes y el lunes de la próxima semana. Ya se tenía ayer previsto que podía ser el lunes, primero tiene que comparecer ante comisiones por el hecho de la ratificación, pero el paquete económico se ha venido trabajando prácticamente desde el periodo de transición y con mucho mayor énfasis a lo largo del mes de diciembre. Está revisado y propuesto. Hay dudas sobre cómo van a quedar las remuneraciones, sobre todo después de que la Suprema Corte de Justicia o uno de sus integrantes admitió la revisión del amparo del Poder Judicial y también de la oposición en el Senado de la República sobre la ley de remuneraciones de la Administración Pública Federal.
esta controversia, digamos, tiene que ser aplicada dentro del presupuesto. ¿Qué es lo que esperamos? Es un presupuesto equilibrado, como lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Se estima que para efectos de los criterios de política económica con los cuales se fijan los ingresos del país, se esté considerando un tipo de cambio aproximado de 20.65 pesos por dólar, aproximadamente 52 a 53 dólares el barril de producción, una plataforma posible de 1.9 millones de barriles diarios y también una tasa de interés aproximada de 8% más inflación de 3,5%. Está de acuerdo con la meta que ha establecido el Banco de México para el 2019. En estas consideraciones se ajustan todos los ingresos y egresos. El presupuesto más o menos será un equivalente al 22.5% del Producto Interno Bruto, igual a lo que ha venido ocurriendo en todo el proceso, más bien durante la administración pasada, pero la diferencia será la integración de impuestos, porque no hay alza de impuestos, aunque sí hay un cambio importante y muy seguramente en los procesos de fiscalización de facturas. Hay propuestas que deben venir en la propia miscelánea fiscal que acompaña el paquete económico. Y finalmente en el decreto de egresos que estará siendo aprobado más o menos para el 28 de diciembre, el proceso cubre más del 13-14 de diciembre en que se entregue el paquete económico, pasa por la Cámara de Diputados la ley de ingreso, se va a la Cámara de Senadores, una vez aprobado ahí se aprueba el decreto de egresos en la Cámara de Diputados y el 28, el Día de los Santos Inocentes, ese mismo día tendremos o habremos presupuesto. En la noche, en la tarde, en lo que usted quiera, pero no creo que pase más allá de ese viernes. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y estamos de regreso, Néstor, y muchos temas. Definitivamente estos 3 meses, escasos 3 meses que ha tenido esta legislatura, ha sido, como tú dices, trepidante. Muchas iniciativas que muchas personas de las que nos están viendo ahorita no saben lo que se están aprobando. Me parece un error gravísimo, Néstor, la iniciativa que se aprobó, el dictamen que se aprobó en el Senado la semana pasada, en donde se hacen modificaciones al artículo 19 constitucional para establecer la prisión preventiva de oficio. Esta es una iniciativa que atenta contra los derechos humanos y que además es retrógrada, Néstor, porque desde el 2013 el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos ha estado en contra de la prisión preventiva. Y ahora que se establezca como de oficio y además que hayan establecido un catálogo alterno con una serie de delitos que no están establecidos en el Código Penal, es gravísimo. Además, delitos como derechos, temas de electorales, desaparición forzosa, que la desaparición forzosa es muy difícil de comprobar, Néstor. Mira, hay muchos delitos que vale la pena que los mencionemos, que están incluidos en este nuevo catálogo. La verdad es que, mira, yo creo que sin duda la sociedad mexicana tiene un afán de justicia, pero pues la justicia no se obtiene violando derechos. La justicia no se obtiene cuando empieza a torcer, digamos, las leyes para favorecer lo que fueron propuestas de campaña. En todo caso, tendría que haberse hecho una adecuación distinta, diferente y un debate mucho más amplio. Y creo que, por desgracia, en esta parte de lo que son las leyes reglamentarias, vamos a ver muy poco debate en realidad y vamos a ver una imposición. ¿Por qué? Porque pues, Morena y sus aliados tienen una gran mayoría. La propia Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, estableció que esta reforma al artículo 19 es lesiva de los derechos humanos. Yo creo que, pues, hay que ponerle mucha lupa, hay que ponerle mucho ojo, porque además también específicamente en la parte del uso de programas sociales o en la parte de lo que son los temas como que tienen que ver con corrupción o con delitos electorales, es muy probable que pudiéramos estar viendo la
pues el uso de la justicia o de las procuradurías para fines políticos, y eso pues la verdad es que persecuciones políticas. yo creo que puede ser muy pero muy riesgoso para la democracia mexicana, sin duda, porque además eso creo que hay que aclararlo, creo que es muy importante decírselo a nuestra audiencia. Es importantísimo el combate a la corrupción. Uno de los problemas más graves de nuestro país es la corrupción, pero sin duda, Adriana, hay que tener mucho cuidado para no cometer injusticias. Precisamente la presunción de inocencia, sí, que fue uno de los grandes avances en la legislación que se dio y en la creación del sistema penal acusatorio, pues digamos, se contrapone esta prisión preventiva de oficio con la presunción de inocencia. O sea, te meten en la cárcel antes de que se compruebe que eres culpable, y después de que te declaran culpable, pues lo que ocurre es que te dicen, usted disculpe y quién sabe cuánto, si no te declaran culpable, si eres inocente, pues resulta que disculpe usted, ya se chutó quién sabe cuántos meses o quizá un año en la cárcel. Así que yo creo que hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado. Porque además, Néstor, ¿cuántas personas están en las cárceles por delitos que no han sido procesados? Tienen años y no han sido procesados sus delitos. Entonces, al final procesan sus delitos y les dicen, eres inocente, adiós, discúlpanos. Y desgraciadamente estas medidas son a las personas que más afectan, es a las personas que menos tienen, porque se encarece la justicia. ¿Cómo te vas a defender estando en la cárcel, siendo ya culpable? Ya te etiquetaron como culpable, es más caro y más difícil de defenderse ahí en la cárcel. Así que hacemos un exhorto aquí en Desde las Cámaras para, es una minuta que va a ir a la Cámara de Diputados para que la revisen y vean que, bueno, la jurisdicción ahora actual, lo moderno es eliminar este tipo de prisiones preventivas. Porque en todo caso, aquí lo importante no es agarrar y endurecer la ley para volverla más, digamos, punitiva, más castigadora. En realidad, creo que el trabajo del gobierno tiene que ser que la procuración de justicia sea eficaz. ¿Para qué? Para que se hagan casos sólidos, investigaciones profesionales, evitar la infiltración de los criminales en los cuerpos policíacos y en las policías de investigación. Esa es la tarea que tiene que asumir el gobierno. Con leyes más restrictivas, más punitivas, con más penas, no necesariamente. O sea, lo hemos dicho muchas veces, Adriana, durante el transcurso de lo que ha sido desde las cámaras, lo hemos platicado con legisladores de muchas legislaturas. El incentivo para cometer delitos es la impunidad, no las penas. Si sabes y si hubiera certeza de que serás castigado cuando cometes un delito, así te tocaran 5 o 10 años de prisión, o 20, o sea, son inhibidores, te inhibe. Exactamente. Pero ¿sabes qué, Adriana? Además, Néstor, en la legislatura pasada, en la legislatura 63, aprobamos eliminar el arraigo. Entonces, ¿por qué si estamos haciendo ordenamientos jurídicos de avanzada, por qué existe este retroceso que desafortunadamente se aprobó en el Senado? Pues sí, ojalá en diputados lo corrijan, eso sería muy importante como tú dices, pero la semana fue trepidante y vamos a hablar de una cosa buena que yo creo que sin duda es una buena noticia, y además porque tiene que ver con un método nuevo, la aprobación de la Ley General para la Fiscalía General de la Nación. El tema aquí que a mí me pareció muy, muy interesante es el hecho de que por primera vez pues se modifica el origen, digamos, de quienes serán propuestos para ser fiscal. Antes estábamos acostumbrados a que en todos los procedimientos era el presidente el que presentaba unas ternas, ¿no? Y se iban haciendo sus propuestas, etcétera, etcétera, y ya las discutían y se las aprobaban o no, etcétera. Ahora, pues será el Congreso el que le envíe al presidente de la República 10 propuestas, 10 nombres, 10 candidatos a fiscal general, y entonces el presidente va a elegir a 3 para hacer una terna. Yo creo que dicen que va a ser Batis, Néstor, ¿será? Pues, a ver. En caso de que fuera Batis, pues no sería un fiscal autónomo. Todos sabemos que Batis fue procurador cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Mira, aquí lo que yo estoy aplaudiendo es el método. Porque la verdad es un método moderno, innovador. No la aplicación del método. Es muy probable que en la integración de esos 10 nombres pues estén en general el candidato del presidente. Entonces, pues evidentemente también, pues cuando lo regrese estará el candidato del presidente y la mayoría de Morena y sus aliados es muy probable que elija el candidato del presidente. Eso es muy, pero muy probable. Lo que quiero decir es que aquí estoy elogiando el método. Ahora, Batis, sin duda, es un tipo íntegro. De eso no cabe duda.
La verdad es que sin duda también el maestro Batis tampoco tuvo un gran desempeño como procurador aquí en la Ciudad de México, pero es un hombre honesto, es un hombre, la verdad, que tiene unas grandes credenciales académicas y que, pues, ojalá su experiencia como procurador de la ciudad le sirva. Pero no debe de ser parte del sistema, porque este sistema va a perseguir la corrupción que se da dentro de su sistema. Entonces, ¿cómo un fiscal, amigo, aliado del sistema va a perseguir estos casos de corrupción? Esta es una de las banderas, es un ejemplo que estoy poniendo porque es una de las banderas más importantes de este sexenio, acotar o acabar con la corrupción. Gracias, buenas noches. Y bueno, se acabó este espacio, pero lo esperamos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa de los temas, exclusivamente los temas del poder, el poder legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Cámara, ahora ya el Congreso de la Ciudad de México y los congresos locales. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.